Cada vez estamos más cerca de ese tan esquivo día de la firma del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, previsto para el viernes en Suiza, creo que es allí, o en Ginebra, perdón, fijado para Ginebra. Pero, ¿llegaremos realmente a ese punto? Esa es una de mis mayores preocupaciones. Verás, hay muchos obstáculos en contra, de eso hemos estado hablando. Pero hasta ahora, todo se ha basado más o menos en lo que creemos que va a salir. Lo único que he podido contaros hasta ahora es que los términos de este memorando, de los que depende todo, proceden de algunas filtraciones iraníes. Pues bien, hoy hay filtraciones estadounidenses y veremos hasta qué punto son serias. Pero, como voy a mostraros, mucha gente importante en Washington cree que esto es muy real. Y decir que están molestos es quedarse corto. Por eso llevamos tiempo diciendo que en cuanto el presidente Trump publique esos términos, va a estallar una tormenta, de un lado o de otro. O la habrá aquí o la habrá en Irán. Pero seguimos con el mismo problema del que hablo desde el principio, que las declaraciones, incluso dejando a un lado el texto en sí, las declaraciones de la parte iraní sobre lo que dicen haber acordado y las de Estados Unidos sobre lo que dicen haber acordado, siguen estando en planetas distintos. Así que ahora la pregunta es, cuando el presidente Trump publique esto, ¿qué va a pasar después? Bien, voy a repasarlo igual que hicimos con el documento iraní filtrado que os mostramos. Vamos a analizar ahora el documento estadounidense filtrado. Vais a ver que hay muchísimas cosas que son iguales, lo cual debería preocuparnos, y por eso algunos están tan alarmados con lo que está saliendo de todo esto. Y también por eso sigo diciendo que hay casi ninguna posibilidad de que esto se firme. Lo dudo mucho, sobre todo cuando el presidente Trump anuncie esto. Y por lo visto, está recibiendo tanta presión interna que va a tener que publicar la versión del texto antes del día de la firma. Creo que hay una probabilidad muy alta de que no haya firma, porque no me imagino que políticamente pueda hacerlo. Una cosa es que se filtre, pero otra muy distinta es que cualquier versión de lo que voy a mostraros resulte ser cierta. Ahora, para que veáis parte de la presión que ha estado recibiendo el presidente Trump, aquí lo tenéis. Creo que fue con el líder de Siria, al-Shara, hablando sobre ese tema. No solo lo voy a publicar, probablemente dé una rueda de prensa y os lo lea palabra por palabra, para que la prensa lo cubra con precisión, porque es un documento muy importante. A diferencia de Obama, que pudo haber destruido Oriente Medio con ese horrible Hezbollah, fue el peor acuerdo. Aquello era un camino hacia un arma nuclear. El mío es un muro contra un arma nuclear. Quiero decir, veo a gente que dice, pero si ya teníamos uno. Él pagó una fortuna por eso. Nosotros no nada. Vale, sí, vamos a hablar de esa parte del pago en un momento. Pero escucha, cada vez hay menos gente, incluso dentro del entorno del presidente Trump, que se cree esas tonterías. Cuando sigue repitiendo lo mismo una y otra vez, está usando la misma táctica que ha usado durante toda su carrera política. Decir algo tantas veces que al final piensa que la gente acabará creyéndoselo. Ahora está completamente encerrado en eso, repitiendo hasta la saciedad que el acuerdo de Obama era un camino hacia un arma nuclear. Y cualquiera con un mínimo de formación que haya mirado realmente los términos de ese acuerdo, sabe que no hay nada de verdad en eso. Es totalmente inventado, justo lo contrario. Quiero decir, no puedo insistir lo suficiente en lo opuesto que es la realidad respecto a lo que él sigue diciendo. El problema para nosotros, al intentar encajar las piezas, es que si lo repite tantas veces, acaba creyéndoselo. Y ahí está la preocupación, que pueda convencerse de cualquier cosa que no sea cierta y decirla con tanta convicción como si lo fuera. Ahora, dejadme que os muestre lo que algunos de sus seguidores... Bueno, voy a enseñaros lo que dijo anoche Jess Waters, de Fox News, en su programa. Y uno se pregunta, ¿está diciendo realmente lo que piensa que son los términos o está poniendo voz a lo que intenta convencer al presidente Trump de que deberían ser? Vosotros decidís.
Los iraníes han firmado en principio un acuerdo para aceptar la destrucción y eliminación completa del uranio. Ahora mismo no pueden acceder a él. No tienen ningún acceso. Está enterrado a una profundidad equivalente a la altura de un rascacielos. Los 3 emplazamientos son inaccesibles. Y Estados Unidos es el único país con la capacidad técnica necesaria para poder retirarlo. Así que vamos a hacerlo, junto con el OIEA, lo retiraremos, lo destruiremos y lo sacaremos del país. Y solo entonces habrá un alivio de las sanciones. Además, no van a recibir ningún alivio de sanciones si siguen financiando el terrorismo. Si Hezbollah ataca a los judíos tienen derecho a defenderse, pero no habrá alivio de sanciones. Así que tendrán que mantener a Hezbollah bajo control, y nosotros mantendremos nuestra postura militar hasta que entreguen hasta el último gramo. Ese es el acuerdo. ¿De acuerdo? Ese es el acuerdo que veis. Pero no hay, quiero decir, ninguna versión en absoluto. Nada que haya publicado la parte iraní, nada que haya salido en este nuevo documento que estoy a punto de mostrarte, y nada que nadie haya dicho. Y todo eso, casi todo lo que él dijo ahí contradice por completo lo que se ha dicho y lo que se afirma que va a estar en estos acuerdos. Por ejemplo, dijo que no habrá levantamiento de sanciones hasta que se haya eliminado todo el polvo nuclear. Bien, pues eso, cualquier cosa relacionada con el programa nuclear, incluyendo el enriquecimiento, el material ya reprocesado al 60% y todos los demás, ni siquiera está sobre la mesa hasta la fase 2. La parte iraní ha sido pública y absolutamente clara en esto. Lo primero, y por cierto también la parte estadounidense, nadie oficialmente ha discutido este punto. Estamos buscando un alto el fuego de 60 días, con una serie de condiciones iniciales y varios requisitos previos para poder llegar a ese periodo de 60 días en el que se negocien los temas más difíciles del programa nuclear. De eso se trata todo esto. Es lo único que se está discutiendo aquí. Y para que quede absolutamente claro, no se trata, ni siquiera se plantea, que esto sea un acuerdo para poner fin a la guerra. Ahora bien, el presidente Trump sigue usando esa expresión de «esto va a acabar con la guerra ahora». Pero si uno mira lo que dicen los propios funcionarios de la administración, ellos mismos reconocen, creo que incluso el vicepresidente lo ha hecho recientemente, que esto es simplemente el inicio de un periodo de negociación de 60 días para abordar los demás asuntos. Así que no hay ningún problema con eso. La administración nunca ha dicho que lo de la fase 2 tenga que estar terminado antes de que haya algún tipo de alivio de sanciones. Y luego él sigue. Y eso tiene que ser simplemente su preferencia, su deseo, ese deseo maximalista que tanta gente en Estados Unidos comparte. Dice algo así como: oye, no habrá alivio de sanciones hasta que tengamos alguna validación de que habéis roto con todos vuestros aliados y que ya no los estáis apoyando. Y después añade, no vamos a retirarnos. Las fuerzas militares no se van a retirar hasta que todo eso se haya cumplido. Pero escúchame, si hubiéramos podido imponer esas condiciones, ni siquiera habríamos llegado a un alto el fuego. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Si pudiéramos exigir todo eso, ¿para qué íbamos a entrar siquiera en una negociación? Habríamos seguido ajustando y habríamos dicho, oye, si aceptas estos términos, paramos. Pero si no, vamos a seguir adelante y a presionarte, porque tendríamos la ventaja para hacerlo. Pero no la tenemos. Por eso tenemos que llegar a este acuerdo. Por eso tuvimos que aceptar el alto el fuego, porque no podíamos hacer esas cosas. Así que decir que esto es lo que hay en el acuerdo es pura fantasía. Es solo Jesse Watters diciendo lo que le gustaría que fuera verdad y proyectándolo con la esperanza de que el presidente Trump lo escuche y cambie el acuerdo. Pero el problema es que no puede cambiarlo, no solo porque la parte iraní no lo aceptaría, sino porque nosotros no tenemos la ventaja para hacerlo. No podemos decir, mira, no vas a tener ningún alivio de sanciones hasta la fase 2, cuando la parte iraní ha dicho, de forma clara y repetida, que no confía en Estados Unidos.
que por lo que hicimos en 2018, en 2025, en 2026, al iniciar esta guerra, mentimos, nos retiramos y cambiamos unilateralmente los términos del acuerdo que ya habíamos aceptado o estábamos negociando y que fuimos a la guerra con ellos. Por tanto, dicen, no darán ni un paso hasta tener algo en la mano que demuestre que realmente vamos a cumplir lo que decimos. Y este es uno de los grandes efectos de nuestras acciones pasadas. Creemos que somos tan fuertes y tan poderosos que no hay límites a nuestro poder y que no tenemos por qué cumplir nuestra palabra, ni como personas, ni como país, ni respetar el Estado de Derecho. Ni siquiera tenemos que seguir algo tan básico como la decencia común, eso de que tú sí sea sí y tú no sea no. Olvídate de todo eso. Haremos lo que nos dé la gana, diremos lo que queramos y mataremos a quien se cruce en nuestro camino. Esa es la cruda realidad. Bueno, esa ha sido la realidad. Ahora Irán dice que hay nuevas reglas aquí, que ya no van a seguir por ese camino. Pero ese mensaje no le ha llegado a todo el mundo. Aún así, hay algunos que empiezan a captar la idea, y entre los seguidores más fervientes de Trump hay auténtico nerviosismo. Voy a mostrarte algunos de ellos. Pero escucha, vamos a entrar en eso, porque primero empezaremos con Jack Keane, que ha oído hablar de esto. Y cuando digo que ha oído, por cierto, me refiero a que en el siguiente clip intenta hablar del tema. Ha visto claramente esos términos, y no le gusta nada lo que está viendo. No puedo encajar algunas de las cosas que están saliendo de la administración y que vienen de fuentes fiables. Eso es lo que me resulta tan inquietante. Cuando lo oí de los iraníes, lo descarté. Pensé, bueno, es la misma tontería de siempre, pero cuando escucho de fuentes de la administración algunas de las cosas que tú has oído y lo que hay en este acuerdo, eso no tiene ningún sentido. No se puede defender. Creo que lo que debería hacer el presidente es simplemente publicarlo y dejar que la gente vea lo que hay, para que dejemos de debatir sobre algo que ninguno de nosotros ha visto. Ahora, él dijo, creo que en ese fragmento que mostramos hace un momento, donde Trump dijo, sí, lo publicaré pronto. De hecho, puede que incluso lea los términos. Lo dijo con mucha seguridad. Pero obviamente, Jack lo ha visto. Claro, tiene acceso a los niveles más altos de la administración. Así que, probablemente, lo que voy a mostrarte ahora sobre esos términos no es algo que él haya hecho. Seguramente no solo ha visto los términos, sino el texto real, y por eso está tan frustrado. Verás, Jesse Watters tuvo una reacción, y Jack Keane está teniendo otra. Déjame enseñarte algunas de las otras reacciones. Y no te va a sorprender. Esta es Rebecca Heinrichs, y ella y Mark Levin están realmente firmes en lo que respecta a la parte israelí de todo esto. Su principal preocupación, literalmente su principal preocupación, no es por Estados Unidos, es por lo que ocurra en Israel. Y como dice Rebecca, en esa publicación de Truth Social, creo que fue ayer, comentó que una de las mayores ventajas de nuestra alianza, y en concreto con Israel, es que la Guardia Revolucionaria iraní quiere crear una brecha entre nosotros. Restringir a Israel no debería formar parte de un acuerdo con Irán. Hezbollah ya está obligada a desarmarse según varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el propio Líbano está obligado a hacerlo cumplir. ¿Y ahora queremos hablar del Estado de Derecho? ¿Ahora queremos que eso se aplique cuando lo ignoramos cuando nos conviene? Pero dejaré eso a un lado por el momento. Pero aquí viene la parte clave. Israel no puede permitirse no defenderse, y no deberíamos esperar que siga haciéndolo. En resumen, hemos iniciado una guerra, nosotros e Israel, que no se puede ganar. Y este es un punto que hay que dejar muy claro, aquí y ahora. Debemos ser totalmente claros en esto, justo en este momento, cuando estamos metidos en este problema. Estamos en esta situación porque no reconocimos los límites del poder. Dijimos que queríamos, nosotros, es decir, Estados Unidos e Israel, dijimos, este es el resultado que queremos. Queremos destruir el régimen. Queremos un cambio de régimen.
Queremos quedarnos con su petróleo o lo que fuera que el presidente Trump tuviera en mente. Queremos destruir todas esas cosas, su capacidad de misiles, sus aliados. Por supuesto, su programa nuclear. Y luego queríamos ser nosotros quienes tomáramos las decisiones. Eso era lo que queríamos. Ese era nuestro deseo. Bien, creo que esos eran malos deseos. En fin, la gente puede tener los deseos que quiera. Pero entonces la cuestión es, y aquí tendremos que dejar la moralidad a un lado, porque la moral diría que solo por ser más fuerte no tienes derecho a usar la fuerza para apoderarte de lo que quieres. Yo no dejo eso a un lado, pero para este argumento sigamos adelante. Porque el punto es que, incluso si eres malvado o un villano, si no tienes el poder de obligar a la otra parte a cumplir, entonces eres un necio si decides seguir ese camino de todos modos. Y eso es exactamente lo que han hecho tanto Estados Unidos como Israel. Nos hemos emborrachado tanto con la idea de que tenemos ese poder. Y por eso, como te decía hace un momento, me preocupa cuando Trump repite algo tantas veces para intentar convencerte de algo que sin darse cuenta acaba convenciéndose a sí mismo de que es verdad, cuando no lo es. Por ejemplo, somos la alianza militar más poderosa de la historia del mundo. No hay nada que no podamos hacer, y todo lo que hago gana. Lo ha dicho tantas veces, que puede que haya llegado a creérselo. Así que, incluso cuando le dijeron, y lo sé con certeza, porque he hablado con algunos de ellos, cuando la inteligencia estadounidense le advirtió de antemano que Irán iba a tomar el control del estrecho de Hormuz y que no seríamos capaces de recuperarlo, que ni siquiera eliminando a sus líderes conseguiríamos que su sistema se derrumbara. Ya tenían sustitutos para todo eso, ya diseñados públicamente, y que no se puede ganar una guerra solo a base de bombardeos. Los militares, los servicios de inteligencia, los expertos, todos le dijeron al presidente que no iba a funcionar. Y él respondió, no me importa lo que digáis, yo digo que funcionará, porque somos la alianza militar más poderosa de la historia del mundo. Y así, porque él quería que fuera así, pues así debía ser. Ahora bien, puedes convencer a la gente de casi cualquier cosa, y eso lo hacemos con bastante frecuencia desde la Casa Blanca. Pero no puedes convencer a la realidad física. No puedes hablar con una roca y hacer que deje de ser una roca. Así que cuando tienes una montaña de granito y unas instalaciones construidas debajo, capaces de resistir explosiones nucleares, da igual cuánto hables, a ellos no les importa. No les importa cuántas veces repitas algo para intentar que sea verdad, no lo es. Y aquí estamos. Nos hemos metido en una situación de la que no podemos salir por la vía militar. No podemos derrotar a ese enemigo en ese terreno, con esa mentalidad, con esa cultura y con ese tamaño enorme. Y lo hemos demostrado físicamente. Ahora lo que pasa es que nos molesta tener que reconocer la realidad y afrontarla, por mucho que se intente maquillar. Y eso está haciendo que a la gente le hierva la sangre. Esa era Rebecca Hendricks. Veamos ahora a algunos otros. Alguien a quien mostramos mucho, es Mark Levin. Un segundo, tenía que aclararme la garganta. Mark Levin dice que este acuerdo con Irán no se mantendrá si se protege a Hezbollah. Así que lo que intenta decir una vez más es que lanza afirmaciones para que Trump quede lo peor posible, esperando que cambie de opinión. Israel no podrá aceptar un pacto suicida. Y de hecho, es aún peor. El pueblo israelí no lo tolerará. El primer ministro no lo tolerará. Y nosotros tampoco deberemos aceptarlo. Bien, pues está el problema, hermano Mark. ¿Qué propones como alternativa? No vamos a necesitarlo. Vale, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Volver a pelear? ¿Crees que no lo hemos pensado? Está claro que no, porque mira, él todavía no puede o no quiere asumirlo. Y lo he usado como ejemplo, perdona el juego de palabras, de toda esa gente aquí, en Washington, D.C. y en Israel, que sigue aferrada a esas ideas. Él solo está repitiendo lo que muchos otros dicen. Todavía no son capaces de entender que nuestro poder militar no puede lograr esto. Así que dice que este acuerdo, que refleja la realidad,
es algo que no deberíamos hacer, que deberíamos deshacernos de él y volver a hacer otra cosa, porque no queremos aceptar esto. Lo entiendo, no quieres aceptarlo. Pero no hay una alternativa, incluso dejando la moralidad fuera del debate. Aunque fueras una persona malvada con poder militar, si no puedes obligar al otro bando por su capacidad defensiva, por su cultura, por cómo son y por su tamaño en relación con los recursos que tú puedes emplear, esos recursos no bastan para lograr ese objetivo. Así que, en este caso, no tienes opción. Y ahora, como antes tomamos una decisión insensata, cuando era evidente que no íbamos a poder conseguirlo, ahora estás atrapado. Así que puedes seguir ignorando la realidad, y si el presidente Trump te escucha y volvéis a las operaciones militares, entonces el coste será muchísimo mayor. Por increíble que parezca, las cosas podrían ponerse aún peor para nosotros. No hemos tocado fondo todavía, así que no sigas cavando cuando ya estás en un agujero, ¿verdad? Eso es lo que se suele decir, pero justo eso es lo que están defendiendo. Y no es el único. Ahí está Mark Thiessen. Ya sabes, es el que dice, sí, hay que matarlos a todos los que no nos gustan. Carece por completo de moral y lo hace públicamente y además presume de ello. Los Estados Unidos, junto con sus socios regionales, se comprometen a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República de Irán, garantizando una financiación de al menos $300 mil millones. Ese es uno de los puntos del documento filtrado. Él dijo que si fuera cierto, sería absolutamente desastroso. Ahora, vamos a ver qué significan exactamente esos términos que están volviendo loca a tanta gente. Y voy a centrarme solo en los que realmente importan, los que tienen más impacto. Verás que esto es una locura. Te mostré el plan de 14 puntos que publicó Irán. Pues bien, este acuerdo es un plan de 11 puntos. Así que, obviamente, ya hay diferencias. Y seguimos preguntándonos cuál es la verdad, cuál es el documento real. Recuerda, no se puede firmar nada si no hay una única versión del texto. Así que todavía estamos esperando a ver si eso siquiera existe. Esto va a ser diferente, pero vais a notar que hay varias cosas que se parecen. Quiero que prestéis atención mientras repaso los puntos que tenemos aquí. Son 4 fragmentos distintos que he seleccionado. Veréis que lo que está resaltado en amarillo son cosas que Estados Unidos tiene que hacer. Lo que está en gris son cosas que ambas partes deben hacer. Y lo que está en azul lo que tiene que hacer la parte iraní. Y lo que vais a notar es que creo que solo hay 2 cosas resaltadas en azul aquí. 11 puntos en total. Y solo 2 de ellos son cosas que Irán tiene que hacer. Y fíjate lo pequeñas y tibias que son esas cosas comparadas con lo mucho más importante que tenemos que hacer. No se puede sacar otra conclusión de esto. Por eso Jack Keane se estaba volviendo loco. Por eso Mark Levin está furioso. Mark Thiessen también, porque todos reconocen que esto es casi nada más que un documento de rendición. Reconoce la realidad, sí, y es necesario. Pero, como verás, y hablaré de esto en un momento, sigo diciendo que el mejor plan para Trump, el más probable incluso ahora, es el plan de retirarse. Ya hablaremos de eso enseguida. Pero verás que si realmente firmara esto, si realmente aceptara esto y se pusiera en marcha, sería un documento de rendición. Y no hay manera de maquillar algo así, de verdad. Es así de malo. Vamos a empezar echándole un vistazo. Primero, punto número 1. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran al firmar este memorando. Y, por cierto, ese es el titular que hemos visto esta mañana, lo que se ha filtrado desde el lado occidental, la firma de este acuerdo como un fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano. Y ese es uno de los puntos clave. Por eso tanto Rebecca Hendricks como Mark Levin estaban, digamos, completamente fuera de sí, porque ya sabes, ellos priorizan los intereses de Israel por encima de los de Estados Unidos. Y al decir que hay que sacar esto del Líbano,
Bueno, de hecho vamos a hablar de todo esto con Doug McGregor esta tarde a las 12. This with Doug McGregor this afternoon, by the way, at noon. Do not miss that show, folks. Do not miss that one. No os perdáis ese programa, de verdad. No os lo perdáis, porque va a hablar de muchas cosas, especialmente sobre Netanyahu. Pero podéis imaginarlo, sin ni siquiera mirar nada, que Irán e Israel estén en medio de un conflicto, con tropas sobre el terreno en el sur del Líbano y con un plan de batalla que ni de lejos está terminado en Beirut. Pedirles que se detengan y se retiren es casi imposible de imaginar dentro de Israel. Así que es algo que van a tener que intentar resolver. A ver, mirad esto. Este es el presidente Trump hablando sobre el tema de Israel. Gary, pon ese video. No, perdón. No, mejor pon el que dice Keen Duda, el número 2. Let's go with the one that says keen doubts, the second key. Daniel, ya pusimos A. Did we play that one already? ¿Ya pusimos ese? Vale, perdón, me he liado un poco. Este es el que corresponde al presidente Trump. Ah, sí, perdón. Aquí está el presidente Trump hablando sobre Hezbollah. About Hezbollah. Israel's fighting Hezbollah too long. Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y están muriendo demasiadas personas. No hace falta derribar un bloque de apartamentos cada vez que buscan a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente, y no todos son de Hezbollah. Eso se lo puedo asegurar. Le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque siendo sincero, creo que lo harían mejor. To be honest with you, I think they do a better job of doing it. No, yeah, sure. You know what? Syria. Ah, sí, claro. ¿Sabes qué? Siria, ¿por qué no vas a la guerra con Hezbollah? Israel, tú simplemente muévete hacia el sur, sin problema. Vamos, por favor. Eso está completamente desconectado de la realidad. Si eres una persona pro-israelí, o si eres israelí, entiendo perfectamente por qué eso te enfadaría. Porque básicamente Trump está diciendo, sí, simplemente da media vuelta y márchate. No vamos a hacer eso en medio de una guerra. Eso va a ser increíblemente difícil, si no directamente imposible. Pero luego cambiar de tema y decir, oye, incluso estaría bien que otro país interviniera. And it would even be cool if another country just come in. And I think that when the camera zoomed Y out, creo que cuando la cámara se alejó, puede que esté mezclando estas dos entrevistas, pero también estaba hablando el presidente Trump con al-Assad, el líder de Siria, justo a su lado. No recuerdo si era esa o no, pero fue antes. Pero imagínate a al-Assad diciendo, espera un momento, ¿qué? ¿Quieres que vaya a la guerra con Hezbollah? No hay manera de que hagan eso. Quiero decir, primero, no tienen la capacidad militar. Pero además, ¿por qué iban a querer ayudar a Israel y librar la batalla por ellos para que Israel pueda irse a casa? and fight the battle for them so Israel can go home. That is detached from reality. The fact that you're Eso está completamente desconectado de la realidad. El hecho de que lo digas en voz alta y que parezca que de verdad crees que vas a hacerlo es un problema serio. Volvamos atrás, porque hay mucho más. La República Islámica de Irán, este es el punto número 3, y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días. Así que el asunto aquí es que se establece un periodo de 60 días para abordar los temas más difíciles. Inmediatamente después de firmar este memorando de entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo contra Irán y restablecerá el tráfico en un máximo de 30 días, hasta recuperar su capacidad. traffic within a maximum of 30 days to its capacity. The United States will also undertake to withdraw its forces from Estados Unidos también se comprometerá a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días después del acuerdo final. Por eso digo que esto empieza a parecer un documento de rendición, porque vas a decirlo desde el principio, o al menos dentro de esos 30 días tras la firma del acuerdo. Así que, mientras entramos en la fase 2, mientras intentamos avanzar hacia esa fase para negociar todo eso, tenemos que levantar nuestro bloqueo para que todo el petróleo iraní pueda salir. Por supuesto, la parte iraní también levantará el suyo, y eso significa que todo el petróleo árabe que han estado bloqueando allí también saldrá. Así que, por un lado, eso está bien. locking in there. So that's good on the one hand, but this requires us to say everything that we've been doing. Pero esto nos obliga a contar todo lo que hemos estado haciendo, todo esto. Recordad, os lo hemos mostrado varias veces. El presidente Trump, al principio, dijo que la Guardia Revolucionaria iraní
tenía que rendirse o enfrentarse a una muerte segura, y que íbamos a acabar con ellos, que iba a haber un cambio de régimen. Dijo que ya había un cambio de régimen, que habíamos ganado esa guerra. ¿Os acordáis de todo aquello al principio? Y ahora estamos aquí diciendo que, como resultado, si llegamos siquiera a la fase 2, nos vamos a retirar de la zona. Por eso tanta gente dice que este es un documento de rendición, porque lo es. Podéis ponerle el título que queráis, podéis darle el giro que queráis al nombre, pero los fundamentos, si se aplican, indican claramente otro resultado y una derrota militar. Dejad que eso cale un momento. Sigamos. Y aquí viene el siguiente punto. Al firmar este memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán tomará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días. Así que, en el mismo periodo de 30 días en el que nuestro bloqueo debe cesar, su bloqueo también se detiene. Luego, el punto número 6. Los Estados Unidos se comprometen, junto con sus socios regionales, y este es importante, a crear un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, asegurando una financiación de $300 mil millones. Y eso es un trago amargo, porque nos remite a la Primera Guerra Mundial, cuando a los alemanes se les impusieron reparaciones de guerra. Solo el bando derrotado paga reparaciones de guerra. Y si el presidente Trump ha aceptado eso, si es cierto, entonces estamos ante la mayor admisión posible de una derrota militar, una derrota estratégica que uno puede imaginar. Y eso es algo que también reconoció Jack Keane. Gary puso este fragmento, Keane en el programa de Hannity. Esto fue lo que comentó anoche en Hannity sobre ese tema. La financiación es real. Hay un fondo de inversión de $300 mil millones. ¿A quién le importa de dónde viene el dinero? Si no viene de Estados Unidos, lo entiendo. Claro que no debería venir de ahí, pero tampoco debería venir de nadie. Cuando ayudamos a reconstruir Alemania y Japón, los nazis no estaban al mando. Los imperialistas japoneses no estaban al mando. Aquí, los iraníes sí lo están. Los asesinos y los matones siguen al mando. No les damos ese dinero porque ¿qué van a hacer con él? Van a recuperar todo lo que les hemos quitado. ¿Y qué más da si viene de los árabes, de los cataríes o de quien sea? No lo entienden. No deberían recibir ni un céntimo. Esa es la realidad. Van a coger ese dinero y van a recuperarlo todo. Y tú lo sabes, Sam. Sabes que no se puede confiar en esa gente. No me fío de los iraníes. Soy de los que dicen confía pero verifica. Pero escuché al vicepresidente decir que ellos no reciben nada a menos que cumplan con esas condiciones. No obtienen nada hasta que hagan algo. No es nuestro dinero. Y dijo que nunca aprobaron ningún acuerdo para que Qatar les diera ni un céntimo. Dijo que abrirían la puerta si más adelante los países árabes quieren invertir, pero eso sería solo si empiezan a cumplir las promesas de las que dicen haber hablado. Vale. No, eso no son reparaciones de guerra, hombre. No, esto es otra cosa más adelante. Pueden invertir en la reconciliación con Irán. Así que, para que quede clarísimo, lo que acaba de decir, no os lo perdáis, está intentando otra vez maquillar el asunto, pero ya no es un cerdo con pintalabios, es más bien un cadáver. Porque para que cualquier país del Golfo invierta en Irán, eso significa que el bando que te atacó y al que tú respondiste, vas a ser tú quien lo reconstruya. Y además, ellos tendrían la capacidad de imponer el cumplimiento por los medios que quieran, con las condiciones que quieran, para que $300 mil millones del lado que fue atacado acaben volviendo al lado que atacó. Y eso es porque, obviamente, fuimos nosotros quienes encendimos la chispa. Les atacamos primero, y luego ellos respondieron, tal como te mostré en los meses previos a esta guerra, sobre todo en las últimas semanas. Esto es exactamente lo que los iraníes decían que harían.
y han hecho justo lo que dijeron que harían. Y ahora, claro, sí va a haber exigencias, porque evidentemente fueron golpeados con fuerza. Creo que la última cifra que vi rondaba los 20.000 objetivos alcanzados por las fuerzas aliadas combinadas. Y creo que algunos de esos ataques provinieron de países del Consejo de Cooperación del Golfo. Me parece que Emiratos Árabes Unidos participó en parte de esto, junto con Israel y Estados Unidos. Así que, en total, se atacaron unos 20.000 objetivos en Irán. Así que, obviamente, han quedado completamente devastados en la superficie, sobre todo en lo económico. Por eso están diciendo, oye, no vamos a poner fin a esto a menos que recibamos alguna compensación. Puedes llamarlo inversiones, puedes llamarlo como quieras, pero eso es una condición para el acuerdo. Si no lo consiguen, no hay acuerdo. Ahora bien, quizá recuerdes que tuvimos al profesor Morandi justo después de aquel anuncio en el que el presidente Trump dijo que se había alcanzado un memorando de entendimiento. Aún así, enumeró varias cosas que todavía tenían que suceder, y una de ellas era el intercambio de dinero. De hecho, hablando de dinero, hay otro punto ahí que también trata sobre dinero. Llegaremos a eso en un momento. Los Estados Unidos, volviendo al punto número 7, se comprometen a poner fin, según un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, a todos los tipos de sanciones que enfrenta actualmente la República Islámica de Irán. Eso incluye las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto las primarias como las secundarias. Eso es otro, vaya, estás de broma. Todas las sanciones, las normas del Consejo de Seguridad contra Irán, todo eso tiene que ser anulado y eliminado por completo. Si no hubiera nada más en este punto aparte de eso, ya sería una victoria enorme, enorme para Irán. Es difícil exagerar lo grande que es eso. Podría ser incluso más importante que esos 300.000 millones de dólares, porque dudo mucho que eso llegue a pasar. Dudo que se materialice. Hay, no sé, un 10% de posibilidades. No es cero. Un 10% sigue siendo algo, está ahí en el camino. Pero hay tantos factores en contra. Me sorprendería que ocurriera. Pero oye, si él incluyera ese levantamiento de sanciones y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU eliminadas, sería increíble. Y eso haría que toda esa gente, como Mark Thiessen, Jack Keane, Rebecca Heinrichs, todos ellos, Keith Kellogg, quien quieras, se volvieran locos. Vamos que se les prendería fuego al pelo. Igual hasta les explotaba la cabeza. No lo sé. Pero no podían entender que fuimos a la guerra con Irán y que ellos salieran de eso más fuertes. Porque mira, incluso dejando a un lado lo físico, en el plano financiero, si salen de todo esto y se encuentran en una situación en la que ya no hay reglas del Consejo de Seguridad de la ONU, ni sanciones, y su régimen sigue en el poder, y la Guardia Revolucionaria sigue existiendo, y todavía tienen una marina, aunque se hundieran 158 barcos. Los que de verdad importan, los que pueden controlar el estrecho, siguen perfectamente operativos, y sus misiles de largo alcance también siguen intactos. De hecho, probablemente serán más grandes y más cortos, porque siguen produciéndolos bajo tierra. Los drones de largo alcance siguen siendo un problema, y ahora los de corto alcance también lo son cada vez más. Mires donde mires, son mucho más fuertes que antes, militarmente, económicamente y geopolíticamente. Y te lo aseguro, cuando todo esto se calme, si cualquiera de estas versiones se hace realidad, o si Irán simplemente nos resiste y luego intentamos volver a luchar para demostrar lo mismo una segunda vez, su valor y su respeto en el mundo se dispararán. Laestros Sundang. Aces UMs consiguió a un sheriff intestino y duco nimraum librado. De verdad, te temen y su mucho presente. Esto se está manifestando ahora mismo ante tus ojos. El coste de hacer algo insensato, el coste de ignorar la realidad, y ese coste aún no ha terminado.
Déjame retroceder un momento, porque todavía hay más que contar. Aquí tengo otro ejemplo, en azul. La República Islámica de Irán reitera que nunca producirá un arma nuclear. Sí, claro, eso dicen. Lo llevan diciendo desde 2003, durante todo este tiempo, incluso en el periodo de 2025, cuando las negociaciones que usamos como cobertura para un ataque, durante todas esas negociaciones que descubrimos para atacar. Y desde entonces, siguen diciendo que no buscan un arma nuclear. Es como decir, mira, necesito que declares que estás sosteniendo un rotulador amarillo. Vale, declaro que tengo un rotulador amarillo. No cuesta absolutamente nada. Así que tengo esa parte marcada en azul. Esa es una de las dos cosas principales que Irán está obligado a hacer. Y aún así, ni siquiera cuenta porque ya lo han hecho. O sea, literalmente no les cuesta nada. Pueden declarar lo que quieran todo el día. Esa es una de las pocas que aparecen aquí. Pero hay un par de cosas más importantes. Mira, aquí hay una. Esta está en gris. Esto es lo que se espera que hagan ambas partes. El punto número 9. La República Islámica de Irán y Estados Unidos han acordado que, mientras no haya un acuerdo definitivo, mantendrán la situación actual. Eso significa que incluso después de firmar el acuerdo final, tras ese periodo de 60 días en el que se cierran los últimos detalles, Irán mantendrá su programa nuclear tal como está. Y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región. Así que no vamos a enviar más tropas, y ellos no van a cambiar la situación actual. Eso está bien, pero en realidad podría haberlo puesto en amarillo, porque eso implica que Estados Unidos no puede imponer nuevas sanciones a Irán y que Irán puede seguir haciendo lo que quiera. Así que de hecho, eso vuelve a ser algo que entra solo en la categoría amarilla. Pero como ambos están incluidos, tuve que dejarlo así. Pero incluso ese punto es realmente contrario a lo que querríamos. Y va a peor. El número 10 dice, Estados Unidos se compromete a que inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro emitirá exenciones para las exportaciones de crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como para los servicios relacionados con el petróleo, incluidos los bancarios, de seguros, transporte y similares. De nuevo, Estados Unidos se compromete a hacerlo inmediatamente después de la firma. Así que, aunque algunas sanciones no se impondrán nuevas y otras no se levantarán hasta el acuerdo final, el alivio será inmediato en lo que respecta a la infraestructura energética. Esto es algo que el profesor Morandi nos repetía una y otra vez. Y ahí está. Si este es realmente el documento que se ha filtrado, otra vez, por gente cercana a la administración, entonces eso es algo importante, algo que iría en primer plano. Y luego está lo último de lo que hablo, el dinero. Estados Unidos se compromete a que a la vista del avance de las negociaciones hacia un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos completamente a disposición. Recordaréis, creo que fue anteayer, que os mostramos cómo al vicepresidente Vance le preguntaron por eso, si estaba incluido. Y él dijo, no he visto en ningún sitio del texto 24.000 millones de dólares. Pues bien, ahora podéis verlo, porque en este texto, si es el auténtico, no aparece ninguna cifra de 24.000 millones. Pero sí dice que sus fondos congelados se liberarán y estarán totalmente disponibles. El profesor Morandi comenta que según su comprensión, la cifra estaría entre 10 y 12.000 millones de dólares y que el resto llegaría más adelante. Así que habría un proceso sobre eso que seguiría su curso. Pero de nuevo, igual que con el alivio de sanciones por adelantado, dinero por adelantado, porque eso es lo que Irán ha estado repitiendo a todo el que quisiera escuchar, que son pasos necesarios al principio, porque hemos destruido la confianza, porque hemos mentido tantas veces sobre cuáles eran nuestras verdaderas intenciones. Así que ahora necesitan tener algo en la mano antes de dar el siguiente paso.
La buena noticia, desde nuestro lado, es que al parecer aún están dispuestos a dar varios pasos. Si reciben algo por adelantado, seguirán avanzando con los demás. If they get stuff up front, then they'll continue to take other steps. And if getting a deal that the end of the Y si se consigue un acuerdo que ponga fin al programa nuclear de una forma que nos satisfaga, al parecer Irán está dispuesto a hacerlo. Están dispuestos a negociar en esa dirección. Siempre que, no vi nada sobre esta parte. Una de las diferencias es que la parte iraní dijo que en su propuesta se establecía que Estados Unidos, o más bien ellos, seguirían manteniendo el control del estrecho de Hormuz. Ese era uno de los puntos principales en esa versión. En esta otra no se menciona nada sobre el control del estrecho de Hormuz. Así que eso está por ver. Esa es una de las pocas diferencias realmente importantes entre los 14 puntos iraníes que se filtraron y los 11 puntos estadounidenses que se publicaron. Es algo más que el presidente Trump tiene que explicar. Pero bueno, solo un par de cosas más para terminar. But just a couple of finding parts here. Listen, nothing in this at all. Mira, aquí no hay absolutamente nada sobre los intermediarios, nada sobre ningún tipo de retirada de otras zonas por parte de Irán. Así que si lo miras en conjunto, esto va como un 90% en la dirección de lo que quieren los iraníes. Y el otro 10%, incluso ese 10%, es básicamente que tu propio lado acepte lo que ya había dicho. Todo el asunto del estrecho de Hormuz, tendremos que ver cómo se resuelve. Pero déjame decirte algo, quizás sea otra situación clarísima. Si los términos que el presidente Trump lea ante la prensa, como ha dicho hace un momento, no son sinónimos, idénticos, letra por letra, a lo que diga la parte iraní, esto es lo que hemos firmado, entonces va a haber un problema. Por eso digo que cuando Trump publique esto, va a haber fuegos artificiales. Porque o bien toda esta gente que acabo de mostrarte, y muchos más del lado estadounidense, se van a volver locos si alguna versión de eso, sobre todo todas esas partes en amarillo que teníamos marcadas, aparece en el documento. Van a decir, has perdido la cabeza. Sus seguidores van a decir, has perdido la cabeza, te has rendido a Irán. Y si no están ahí, entonces el lado iraní va a decir, has perdido la cabeza. Eso no es lo que firmaste. Y una vez más, has violado la normalidad diplomática mientras nos mentías. Así que esto no es lo que acordamos. Por tanto, la guerra continúa, y es probable que Irán no la reinicie, pero mantendrá el control de su parte del bloqueo, y las dificultades económicas para Estados Unidos seguirán acumulándose. ¿Y entonces qué? Entonces el presidente Trump estará en una posición. ¿Y qué haces? ¿Vuelves atrás y te rindes otra vez? ¿Aceptas por fin esas condiciones? ¿Escuchas a los Martinson y a los Jackteen y vuelves a Actifati para aumentar el coste para nosotros? Verás, se ha metido en un círculo increíble del que no puede salir, porque ha estado presionando para cerrar este acuerdo justo en su cumpleaños, porque quería celebrarlo. ¿Recuerdas esa publicación en Truth Social que puse sobre cómo era el mejor presidente de todos los tiempos? Nadie había conseguido esto. Solo él podía hacerlo. Es increíble. Autocomplacencia pura, ¿verdad? Dijo eso el día de su cumpleaños porque quería toda esa atención. Bueno, el precio de conseguirlo es que ahora tienes que cumplir, amigo. No puedes seguir diciendo cosas así como antes. Y por supuesto, mucha gente en Estados Unidos se pregunta, ¿por qué no estás publicando la información? Si nos dices que hay un acuerdo, si nos dices que todo está pactado, si nos dices que la ceremonia de firma será el viernes, no hay motivo para no mostrarlo. Deberías presumir de ello. Deberías decir, estos son los términos que tengo, esto es lo que vamos a acordar. Porque no para de repetirnos lo bueno que es esto para Estados Unidos. Va a cambiar por completo Oriente Medio, y se supone que todo va a ser mejor a partir de ahora y todo eso. Bien, entonces que publiquen la información. Pero no lo hace. Y creo que se ve claramente por qué no lo hace, porque pienso que hay una razón por la que esa lista de términos se ha filtrado. Hay gente dentro de la administración, muy cercana a él, que le detesta,
y quieren que salga a la luz para que parezca lo peor posible y así no lo firme el viernes. Creo que ese es el escenario más probable. Hemos visto mucho de eso aquí en Washington, D.C. en los últimos años, y especialmente desde que Trump volvió al cargo, tanto con temas de inteligencia como militares y ahora con este cable diplomático. Así que veremos cómo acaba todo esto. Pero bueno, hay mucho más de lo que hablar aquí. Vamos a dejarlo aquí contigo por ahora. Pero hoy, a mediodía, tendremos de nuevo a Doug McGregor y vamos a analizar con un poco más de detalle el lado israelí de todo esto. Y si crees que en Washington la gente está perdiendo la cabeza, espera a ver lo que está saliendo desde el propio Israel, sobre todo de Benjamin Netanyahu y algunos de sus seguidores. Después, escucharás la opinión de Doug sobre todo esto. Y te aseguro que, especialmente en lo militar y en lo diplomático, además de en lo político, va a tener mucho que comentar. Así que nos vemos a mediodía en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabes, no intento convencerte de que compres oro ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que puedes ayudarnos. Suscríbete, dale al me gusta y comparte esto con alguien a quien aprecies.